Dios le bendiga, somos Grupo 18. Hoy nos vamos a exponer al método de estudio bíblico temático, de lo cual es primer paso, porque son 6 pasos sí, para elaborar estudio bíblico temático. Y el primer paso es elegir el tema. El tema que elegimos nosotros, el pecado. Pues nosotros sabemos, el primer pecado fue cometido en el cielo por Lucifer, donde quería ser igual que Dios, donde Dios fue, como dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 15, nos hace ver una énfasis, un sentido figurado a Satanás, donde fue lanzado a la tierra, de lo cual vemos la historia en Génesis, cuando el pecado entró por un hombre, Adán. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo dice, el pecado entró por un hombre al mundo entero. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el pecado nos conduce a la muerte, pero Jesucristo nos trae la vida eterna. Según la Biblia, el pecado es la transgresión de la ley de Dios y de aquello que se aparta de su voluntad y justicia. Romanos 3:23 nos enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mostrando que ningún ser humano está exento. Isaías 59:2 revela que el pecado causa separación entre el hombre y Dios, rompiendo la comunión con Él. Sus consecuencias son graves, pues la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, pero también se nos recuerda que Dios es fiel y justo para perdonar a aquel que confiesa sus pecados. Primera de Juan 1:9, el salmista lo reconoce al decir, contra ti y contra ti el pecado. En este cuadro de doble entrada vamos a responder preguntas que guían a nuestro estudio. Primera pregunta, ¿qué es el pecado? La Biblia define el pecado de diferentes maneras. En Romanos 3:23 dice que no es alcanzar la gloria de Dios, o sea, es decir, no llegar al estándar perfecto que Él demanda. En Primera de Juan 1:8 lo presenta como un engaño, porque negar nuestra condición es vivir en mentira. Y en Romanos 6:23 enseña que el pecado es rebelión contra Dios, y por eso merece castigo. Y en Salmos 51:4 lo llama una ofensa directa a Dios, no solo un daño social o personal. Finalmente, en Isaías 59:2 nos recuerda que el pecado es la iniquidad que separa al hombre de su creador. En resumen, el pecado no es un simple error, es una condición espiritual que rompe la comunión con Dios. La segunda pregunta es, ¿quién ha pecado? Según la palabra en Romanos 3:23, declara que todos hemos pecado sin excepción. Y en Primera de Juan 1:8 insiste que quien dice no tener pecado se engaña a sí mismo. En Isaías 59:2 muestra que tanto Israel como toda la humanidad están afectados por la iniquidad. En Isaías 59:2 muestra que tanto Israel como toda la humanidad están afectados por la iniquidad. Y en Salmo 51:3, en las palabras de David, nos recuerda que incluso los siervos de Dios reconocen su pecado. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? En Romanos 3:23 habla de la principal consecuencia, o sea, la separación de la gloria de Dios. En Primera de Juan 1:8 añade que el pecado nos hace vivir en mentira, sin comunión con Él. En Romanos 6:23 va más lejos y dice que la paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. En Salmo 51:3 revela el sentimiento de culpa y el quebranto que produce. Y finalmente, en Isaías 59:2 enseña que la iniquidad levanta barreras entre el hombre y Dios. Vemos entonces que el pecado trae consecuencias graves como separación, engaño, muerte, culpa y división con Dios. La cuarta pregunta sería, ¿cuál es la solución que Dios ofrece? La Biblia también presenta una respuesta llena de esperanzas. Según Romanos 3:24 enseña que somos justificados gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. Y en Primera de Juan 1:9 se nos llama a confesar nuestros pecados con la seguridad de recibir el perdón y la misericordia de Jesucristo. Y en Romanos 6:23 dice que aunque la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es vida eterna
Y en Isaías 59:2 vemos que el arrepentimiento genuino nos reconcilia nuevamente con Él. En otras palabras, la solución del pecado es Cristo, quien ofrece perdón, gracia y resurrección. Y la pregunta número 5 es, ¿qué resultados trae el perdón en Cristo? En Romanos 3:24 afirma que somos justificados, declarados justos delante de Dios. En Juan 1:9 asegura que somos limpiados de toda maldad. En Romanos 6:23 nos da vida eterna como un regalo. En Salmo 51:10 habla de un corazón renovado y restaurado. E Isaías 59:2 enseña que cuando hay perdón se restaura la comunión con Dios. Así vemos que el perdón en Cristo no solo borra el pasado, sino que transforma nuestras vidas y nos devuelve la relación con nuestro Creador. Conclusión: el pecado es una realidad universal que afecta a toda la humanidad, rompe la comunión con Dios. Sin embargo, Dios en su amor proyectó la salida perfecta en Jesucristo, ofreciendo justificación, perdón y vida eterna. Aplicaciones. Debo reconocer con humildad mi condición de pecador y depender cada día de la gracia de Dios. Necesito cultivar una vida de arrepentimiento constante, confesando mis pecados y buscando la limpieza del Señor. Debo valorar profundamente el sacrificio de Cristo en la cruz y vivir con gratitud por la salvación recibida. Estoy llamado a apartarme del pecado y vivir en santidad, reflejando el carácter de Cristo en todas mis áreas. Como hijo de Dios, tengo la responsabilidad de compartir con otros el mensaje de perdón y reconciliación en Cristo.